6. Concepciones del hombre sobre el proceso salud-enfermedad. 6.1. Enfoque mágico religioso. A lo largo de la historia la humanidad ha intentado dar respuesta a algunas de las cuestiones más fundamentales para su evolución. Ha procurado entender cómo funciona el ciclo de la naturaleza, cómo se formó nuestro planeta o, en el caso que nos atañe, por qué los seres humanos enfermamos y morimos. Como en el resto de las ciencias naturales y sociales, la concepción que el hombre ha tenido sobre la salud y la enfermedad ha ido modificándose cuando ha encontrado una explicación mejor que la que previamente estaba vigente. Aunque en el último siglo estas concepciones han ido evolucionando rápidamente gracias al frenético avance de la ciencia y la tecnología, desde la aparición de la primera civilización se ha intentado explicar, prevenir y tratar la aparición de enfermedades. En las antiguas, y no tan antiguas, sociedades, el enfoque mágico y religioso sirvió durante muchos siglos para dar explicación a estos fenómenos. La enfermedad era un castigo divino, y solo la reconciliación con las voluntades de los dioses podía curar a una persona de su fatal destino. Progresivamente el hombre ha moldeado y perfeccionado su conocimiento hasta encontrar hoy en día las más avanzadas técnicas genéticas para la detección prenatal de determinados síndromes. En este apartado vamos a echar la vista atrás en la historia para entender cómo hemos llegado a entender la salud y la enfermedad del modo en que los conocemos actualmente. El enfoque mágico o religioso surgió en todas las sociedades de las épocas antiguas, cuando el ser humano vivía en pequeñas y errantes sociedades y se encontraban gobernados de manera comunitaria. La economía era de subsistencia y autoconsumo, y se basaba en la caza, la pesca y la recolección, con herramientas y técnicas de rudimentario desarrollo. La vida dependía en gran parte del curso de la naturaleza, ante la cual los hombres se percibían como débiles o inferiores, al no lograr comprender ni explicar los fenómenos naturales. El surgimiento de la agricultura y la consecuente constitución de las ciudades conllevaron a un aumento de la productividad y de la población, además de la aparición de los primeros estados modernos. Las explicaciones sobre la salud y la enfermedad eran religiosas, míticas y sobrenaturales, como la concepción de la enfermedad como un castigo de Dios o la posesión del cuerpo por parte de espíritus malignos o de los muertos. La salud y el bienestar se percibían como un estado de equilibrio entre el hombre y la naturaleza, lo humano y lo divino o el cuerpo y la alimentación. Algunas de las explicaciones naturalistas incipientes fueron las concepciones hipocráticas sobre los humores y la influencia del clima en la salud, que originarían, siglos después, el paradigma de la medicina científica moderna. En otras culturas también fue esencial para su desarrollo lo que hoy conocemos como medicina tradicional, como la medicina china o la medicina andina de América Latina. En estas concepciones, los agentes de sanación eran los sacerdotes, como intermediarios entre lo divino y el ser humano, o los curanderos, chamanes, hierberos, brujos u otros especialistas elegidos directamente por los dioses y que tenían la capacidad divina de reconocer y o tratar las causas de una enfermedad. En otras culturas, los sanadores eran elegidos por algún talento innato y por herencia familiar, y se formaban en escuelas. Estos sanadores tenían jerarquías y especialidades que iban desde lo más mágico religioso a lo más empirista naturalista. Los procedimientos de diagnóstico dependían de la experiencia del sanador. Algunas de las técnicas que utilizaban eran el examen físico directo, la lectura de hojas, de sueños o de humo, o la escucha del canto de los pájaros. Asimismo, los medios de curación dependían del diagnóstico establecido y podían incluir el uso de hierbas, minerales u órganos de animales. Los procedimientos mágicos consistían, por ejemplo, en sesiones donde un brujo llamaba a los espíritus de los muertos o a los espíritus malignos para que abandonasen el cuerpo del enfermo.
Por otra parte, los procedimientos religiosos siempre estaban orientados por un sacerdote e incluían rituales de reconciliación con los dioses, a veces mediante sacrificio animal o humano, conjuros, danzas, talismanes o ritos mágicos, para volver inhabitable ese cuerpo al demonio. Si el enfermo no curaba, se podía recurrir a otros sanadores o sacerdotes. Si esta opción tampoco daba resultado, se interpretaba como un misterio o un designo divino indescifrable. Las sociedades y los gobernantes hacían esfuerzos individuales y colectivos para mantener el equilibrio con las fuerzas divinas y naturales, llegando a tener fechas establecidas para ciertos rituales importantes. Aún así, cabe remarcar que, adicionalmente a la práctica mágica y religiosa predominante de la salud, existían dolencias explicadas por mecanismos naturales o de causa evidente, como los traumatismos. Para su tratamiento se usaban infusiones de hierbas para calmar el dolor o lavar las heridas, por ejemplo. Otras técnicas que se usaban eran la reposición de dislocaciones y fracturas con tablillas. En la actualidad, muchos sectores de la población con cultura tradicional e incluso entre profesionales científicos recurren a la religión, generalmente cristiana, mediante oraciones, misas, penitencias, etc., para curar sus males o tener éxito en sus tratamientos médicos. Asumen su curación como la voluntad de Dios y al profesional de la salud como un intermediario de dicha voluntad. De hecho, en la mayoría de las instituciones sanitarias es común observar capillas o altares. Las políticas de salud y la intervención de profesionales científicos suelen encontrar resistencia en estas poblaciones de cultura tradicional para asumir diagnósticos o indicaciones médicas. 6.2. Enfoque miasmático. La economía feudal estuvo sustentada principalmente por la agricultura, desarrollada en grandes propiedades con tecnología básica para la irrigación, el cultivo con herramientas de hierro y la rotación de suelos, dirigida a la sustentación directa y a la comercialización. El poder estaba en manos de una escala piramidal de familias feudales y sus vasallos, que pagaban tributos o trabajaban para un señor. El pensamiento mágico seguía siendo predominante, aunque se transformó profundamente en religioso, debido a la extensión del cristianismo católico y sus prácticas de control del espíritu y los estados. Se creía que el ser humano poseía un cuerpo mortal, que era el receptáculo de un alma eterna y la fuente de tentaciones y vicios, por lo que no tenía mucho sentido preocuparse por la prolongación de la vida terrena, cuando lo importante era la salvación del alma. La medicina de la época combinaba lo religioso con el empirismo naturalista, heredado de Galeno e Hipócrates, aunque la prohibición religiosa de la exploración del cuerpo provocó que no se superasen las descripciones anatómicas de la antigüedad. Las epidemias de peste que acabaron con gran parte de la población mundial eran interpretadas como castigos por los pecados de los hombres, y se recurrió a nuevas oraciones, reliquias sagradas, peregrinaciones a lugares santos o flagelaciones para expiar sus faltas y obtener la compasión de Dios. Las ideas hipocráticas sobre la influencia del ambiente dieron origen al concepto de miasma. Los miasmas eran definidos como efluvios desprendidos de los pantanos, del agua estancada o de la materia en descomposición, y se creía que eran responsables de la corrupción del aire, que producía las pestes. Otros atribuyeron el origen de estos miasmas a terremotos, rayos, meteoritos o erupciones volcánicas que liberaban vapores mortales desde las profundidades de la Tierra. La concepción miasmática asocia el ambiente físico a la salud, creyendo que los cuerpos de los enfermos también desprendían emanaciones malolientes que ingresaban por vía aérea al cuerpo de las personas próximas a ellos. Por ello, con el repetido azote de las pestilencias, se ordenaron restricciones del movimiento de la gente y de las mercancías, el aislamiento de los apestados, su expulsión de las ciudades o su retirada a hospitales periféricos, casas de apestados, enterramientos improvisados, foso de pestosos,
de las víctimas en cementerios extramuros y la quema de sus vestimentas. Se prendían fogatas en las calles cercanas a los muertos o enfermos para de alguna manera bloquear a los miasmas. Cabe recordar que, en la época medieval, las viviendas insalubres no tenían un sistema de eliminación de desechos ni alcantarillado, y la higiene personal era una práctica poco extendida. Como se conceptuaba que el aire maloliente era nocivo, para contrarrestarlo se utilizaban perfumes, aromas agradables, la quema de especias e inciensos en los interiores, otros colgaban en las puertas de las viviendas o al cuello, cebollas y ajos, por sus olores intensos. Tras la introducción de las hierbas procedentes de las Indias exóticas del Nuevo Mundo, se pensó que el consumo de tabaco era efectivo. La intervención era principalmente sobre el ambiente y el agente de intervención principal tenía un carácter de policía sanitaria por el uso del poder represivo de los gobiernos locales que buscaban controlar algunas conductas sociales como la mendicidad, la vagancia, la entrada de extranjeros y la prostitución, así como también para el control de los apestados y las personas en riesgo. La medicina de base empírica era incipiente y paliativa y los hospitales fueron inicialmente centros de consuelo caritativo de la Iglesia. En la actualidad, algunos sectores populares siguen interpretando algunas enfermedades como causa de los cambios en el clima. Durante la epidemia de cólera en Perú en 1991, una parte de la población creía que esta enfermedad estaba producida por una especie de nube invisible que se movía gracias a los aires de la ciudad y que se introducía en el cuerpo de las personas más débiles. Algunas variantes actuales, por otro lado, atribuyen la conducta, la moral y la salud de las poblaciones al clima, por lo que el hecho de que existan personas alegres, melancólicas o con tendencia a ciertas enfermedades, está vinculado al clima de cada una de las regiones de la Tierra. 6.3. Medicina social. La economía capitalista sufrió su revolución en el siglo XIX con la aparición de la máquina de vapor, potenciando la industrialización y un aumento de la productividad. Se expandió por Europa conllevando la sobreexplotación de los trabajadores, con turnos de trabajo de 16 horas diarias y sin ningún respeto a la dignidad humana y a la seguridad laboral. La industrialización potenció un éxodo de la población rural a las cercanías de las fábricas, en ciudades improvisadas que crecían de forma desordenada y sin servicios de saneamiento básicos, por lo que los desechos se arrojaban a la vía pública o a los ríos. El pensamiento liberal de Adam Smith se impuso entre los propietarios de las crecientes y cada vez más clasistas industrias, con el lucro como mayor motivación de la conducta humana y ordenador social. Por su parte, la Iglesia Católica, dominadora de la cultura, la política y la economía, persistía en sus concepciones sobre el origen divino del mundo y de las enfermedades. Se instituyó la Inquisición para acosar a los científicos de pensamiento moderno como Charles Darwin, mientras aumentaba el control de la educación por parte de los evangelizadores. Los conceptos hipocráticos y galénicos eran aún dominantes en la medicina, pero rivalizaban con las prácticas tradicionales mágicas, aún muy extendidas entre las clases populares. La abusiva explotación de los obreros en las fábricas y la indolencia del Estado ante la insalubridad de las ciudades promovió la aparición del paradigma de medicina social en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a los sectores intelectuales indignados entre los que se encontraban Solomon Neumann o Fierco, del que ya hemos hablado en el capítulo El concepto de salud, que defendían la salud como un derecho. El nuevo paradigma planteó que las condiciones de vida y trabajo de la población, el hambre y la miseria eran los auténticos responsables de las enfermedades, y que las epidemias no venían causadas por las condiciones atmosféricas y cósmicas, sino a la situación social que vivía la gente. En consecuencia, las estrategias de la medicina social se dirigían al estrato político y al Estado,
para realizar reformas laborales y en las condiciones de vida del pueblo, además de exigirles atención médica para los sin techo, el derecho al trabajo, a la higiene y a la seguridad laboral y a la educación sanitaria. El movimiento se extendió por toda Europa y se expresó en investigaciones y en luchas reivindicativas del proletariado, que lograron reducir la jornada de trabajo, mejorar las condiciones laborales, la prohibición del trabajo infantil y la inversión estatal en la sanidad básica, que conllevó a la creación de la primera seguridad social, la alemana, en 1883 bajo el mandato del canciller von Bismarck. También supuso el origen de la salud pública como ciencia que estudia la salud como un asunto de colectividades y que requiere una intervención de políticas de Estado. La medicina social promovió la necesidad de investigar la distribución de las enfermedades y la mortalidad por estrato social, tras lo que se observó la estratificación de las clases sociales bajo un perfil epidemiológico. Los estudios de John Snow sobre el papel de las aguas contaminadas en la salud de los londinenses, citados en la introducción de este trabajo, supusieron el inicio de un método de estudio lógico y racional que asociaba los hechos y las evidencias con los casos. Este enfoque actualmente sigue altamente vigente en muchos gremios profesionales de salud y movimientos civiles que propugnan una mayor participación del Estado en salud en detrimento del mercado. La medicina social sigue denunciando la mercantilización de la salud y el predominio del ánimo de lucro en las investigaciones y el desarrollo de la medicina y demás ciencias de la salud, mientras propone un sistema único de salud universal que se enfrente a la mercantilización y a la centralización política. Del paradigma de medicina social nacieron dos corrientes de pensamiento paralelas, la atención primaria de la salud, APS, y la medicina comunitaria. Mientras que la primera trató de establecer distintos niveles de atención a la salud enfocando los principales esfuerzos al nivel de atención primario como elemento de cribado para evitar la saturación de los niveles de atención más específicos, la medicina comunitaria dirigió el foco de atención a la atención comunitaria no gubernamental, como las ONG, para atender a nivel primario a las comunidades más remotas. Las conocemos más profundamente a continuación. 6.4. Enfoque moderno o científico. El paradigma científico, también llamado biologista, biomédico dominante o hegemónico, se constituyó en el siglo XIX paralelamente al pensamiento moderno y al sistema económico liberal, y actualmente es el modelo dominante en el mundo. Su concepción se basa en que la sociedad se moviliza por la motivación del egoísmo y el lucro personal. Las personas interactúan en el mercado como un espacio donde intercambiar bienes y servicios, regulando la sociedad y relegando al Estado a un papel de facilitador del mercado y de árbitro para resolver las fallas o imperfecciones del mismo. La sociedad se encuentra dividida en clases, donde unos pocos son los exitosos o capitalistas, que controlan los niveles jurídico y político, y el resto debe resignarse a trabajar en condición de subalterno, mientras que el paradigma científico es la expresión de la ciencia moderna en la salud, cuyos fundamentos son la objetividad, la racionalidad y la verificación empírica. Su objetivo se dirige principalmente a la enfermedad, entendida como un proceso básicamente biológico, y deja de lado la salud. Epistemológicamente, se identifica una etiología para cada enfermedad, vírica, genética, degenerativa, a partir de la cual se explica el origen y evolución de los síntomas y signos en un cuerpo cuyas condiciones nutricionales, inmunológicas y de género y edad son individuales. En los últimos 40 años este paradigma ha logrado llegar a su cumbre gracias a la investigación genética. A través de ella se pudo afirmar que en el ADN se encuentra la respuesta a la prevención de las enfermedades y a las expectativas de bienestar, no solo físicas, longevidad, color de piel, ojos y cabello, estatura y peso, entre otras, sino también psicológicas y sociales, actitud frente a la enfermedad, predisposición a las adicciones, capacidad intelectual.
Los protagonistas del modelo científico son los profesionales de la salud, que se certifican con estudios universitarios y posteriores especializaciones y siguen el modelo de educación propuesto por Abraham Flexner 1910, énfasis en las ciencias básicas, bioquímica, fisiología, anatomía, farmacología, para posteriormente ofrecer a estos futuros profesionales un periodo clínico en hospitales en el que los docentes dedican parte de su tiempo en enseñarles. Se privilegia la educación de estos en laboratorios y se potencia la investigación. La universidad aparece como el gran legitimador de este modelo dominante, pues socializa un modelo de ciencia, profesión e intelectualidad, así como de validación del conocimiento. Cuando esta normatización del conocimiento no funciona, se utiliza una segunda estrategia basada en las exigencias para el modelo de investigación, tales como las condiciones para publicar en una revista internacional, los cursos de posgrado, las formas de los congresos nacionales o globales o los premios que promueven unos prototipos determinados de investigadores. Todo ello es debido al movimiento para uniformizar y centralizar la producción científica, controlado por las inversiones en investigación que dirigen lo que es pertinente conocer y que pretende buscar la homogenización del pensamiento y la ciencia. Los medios de curación exigen cada vez una mayor sofisticación tecnológica para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, a través de fármacos e innovaciones quirúrgicas de creciente costo, siendo organizado en los hospitales en diferentes niveles de complejidad y vigilado por las poderosas industrias de laboratorios y patentes. El sistema liberal ha evolucionado a la globalización, entendida no solo como un proceso económico y social, sino también cultural. Promueve la homogenización del pensamiento y la ciencia, por lo que existen en la actualidad grandes centros que dictan la agenda de investigación, la metodología válida y el lenguaje a usar. Debido a este proceso globalizador, el paradigma de medicina científica ha acrecentado su dominio, a pesar del fugaz esfuerzo por impulsar la atención primaria de la salud y de los incipientes reclamos por extender el paradigma de medicina social. Del paradigma de la medicina científica nació una corriente de entendimiento de la salud pública basada en el uso de la tecnología y orientado hacia la población de los países más desarrollados, denominado campos de la salud, y que profundizamos a continuación. La próxima parte. 7. Modelos de salud y enfermedad. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.